Acto seguido vamos a hablar sobre la dirección de arte. Uno de los aspectos más importantes para entender el arte en los videojuegos es la dirección de arte. Y es que detrás de cualquier estética y aspecto visual, audiovisual, mejor dicho, existe un diseño acorde con la historia que se quiere explicar. Y además pensado para que encaje con el target, con el público y con la experiencia que se quiere ofrecer. Así que es muy importante que exista una correcta dirección artística para que la estética del juego sea coherente y cumpla su función y se consiga la experiencia que se quiere conseguir. Vamos a empezar hablando sobre cómo se tiene que definir el estilo artístico y cuáles son los elementos claves para definir el estilo artístico, y posteriormente vamos a hablar un poco de puesta en escena y de gestión del equipo artístico. En referencia al estilo artístico, pues vamos a comentar estos diferentes conceptos, primero más a nivel general y después a nivel de los aspectos específicos que dan identidad a cada uno de los estilos artísticos, como son las formas, el detalle, los colores, la iluminación o el movimiento. A nivel general, lo importante es ver cómo muchas veces se utiliza dos polos opuestos para analizar los estilos de arte en los videojuegos. Se habla de un arte muy realista o un arte muy cartoon. Cuando se refiere a cartoon, se quiere decir que su estética es parecida a los cómics, a la animación, a la ilustración, etc. Bien, estos dos polos opuestos quizás sirven para hacer análisis rápidos sobre la estética de los videojuegos, pero hay que matizar, ya que hay mucha variedad dentro de todas las ofertas de arte disponibles. En la imagen de la derecha vemos varios ejemplos y todos ellos son arte de estilo cartoon. Pero como veis hay muchas variaciones dentro de una misma etiqueta de cartoon. Cada una de las variaciones pues aporta esos elementos a nivel de estética. Algunas son más estilizadas, otras son más redondeadas, unas exageran más los ojos, otros exageran más la postura del cuerpo, la postura del pecho, etc. Así que hay que matizar, hay que intentar pues describir al máximo el estilo de arte que se quiere buscar. Por eso hay muchos términos que se pueden utilizar como básico, minimalista, realista, expresionista, exagerado, paródico, retro, cyberpunk, steampunk, etc. Es muy útil crear y utilizar temas. Si uno vincula, por ejemplo, la ambientación de un juego en la época victoriana o en un mundo de ciencia ficción muy tecnificado, es más fácil que pueda encontrar un estilo artístico que encaje con esta estética. Por eso es bueno tener el tema bastante claro. Asimismo, todo tiene que encajar con la historia, el público y la experiencia. Y esto puede parecer muy obvio. El problema es que muchas veces al principio todo queda muy claro, pero cuando uno va creando el estilo artístico poco a poco y va generando las ambientaciones, los escenarios y los objetos, hay el riesgo de distanciarse un poco de estos elementos con los que tiene que encajar. Así que es bueno siempre acordarse de volver hacia atrás y repasar y contrastar si realmente se está respetando este vínculo con la historia del público y la experiencia. Bueno, vamos a hablar sobre algunos elementos en concretos que definen y dan identidad al estilo artístico. El primero son las formas, es decir, los diferentes personajes, los diferentes objetos, los diferentes elementos del escenario, cómo están dibujados, cómo están modelados, cómo están construidos y qué es lo que se quiere expresar a través de sus formas. También encontramos, obviamente, pues los dos polos de realista o exagerado, pero dentro también hay los diferentes matices. Aquí mismo pues podemos ver cómo los tres ejemplos, ninguno de ellos es puramente realista, sino que algunos de ellos destacan algunos aspectos. Uno es mucho más minimalista, como puede ser el Minecraft, otros puede ser un poquito más cartoon y cómico porque quiere ser un poquito más paródico y muy referente de otros juegos un poquito más serios como el Clash of Clans, y otros pues como el Bayonetta 2, en este caso tiene una estética mucho más estilizada y que recuerda un poquito más al dibujo más de anime. Bien, aparte de las formas, otro detalle muy importante es cómo detallamos las superficies de los objetos, sus materiales, sus texturas, si queremos llamarlo así. Podemos optar por texturas o colores muy planos, que normalmente se vinculan a estéticas mucho más cartoon, como podemos ver en la primera imagen de Mario, en que el color casi es plano, solo hay un poquito de sombreado y nada más, pero también podemos ir añadiendo más detalle, como vemos en la segunda imagen de Mario.
del Super Smash Bros. Aquí ya vemos como, aunque el diseño es muy parecido al anterior, ya hay un pequeño detalle, se aprecia más detalle de textura de la ropa del personaje. En la otra imagen del Gears of War 3 ya vemos como el nivel de detalle de todas las ropas, de todas las superficies del escenario está muchísimo más detallado. La tendencia en los videojuegos actuales, si podemos decir mayoritaria, es la de dar muchísimo más detalle, ya que esto da mucho más realismo. Y sí que es cierto que hay una pequeña tendencia a valorar el realismo en los videojuegos, el hiperrealismo, y eso se consigue utilizando pues, bueno, una iluminación muy potente, muy realista, pero también unos modelos muy recargados, con mucho detalle, muchas veces de forma casi diríamos que antinatural, exagerada, ¿no? Y por eso hablamos de detalle un poquito recargado. Bueno, pues hay estas diferentes tendencias y, como hemos dicho, hay que escoger una en función de lo que nos interesa a nivel expresivo y representativo. Otro aspecto más, el uso del color. Ahí hay que escoger pues una paleta de colores y jugar con los diferentes colores para conseguir un efecto específico. Escogemos los tonos, pero no solamente los tonos, sino que también jugamos con la saturación y con las relaciones entre los diferentes colores, ¿no? Cómo contrastan los diferentes colores. Podemos encontrar varias opciones. El Mirror's Edge es un ejemplo de juego un poquito con colores más saturados, más contrastados, y como en esta imagen, por ejemplo, se observa pues una paleta de colores que tiende mucho más a los tonos azules. En cambio, juegos como el Shadow of the Colossus juega con una paleta de colores mucho más apagada, con muchos más verdes, marrones y con unos colores mucho menos saturados. Un poco va en la línea de la experiencia que quieren transmitir con el juego, que viene a ser la de soledad y la de aislamiento del personaje en relación con el entorno.